Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias a Dios, dale la gloria y la honra a nuestro Señor, porque por medio de Él, por medio de su palabra, por medio de Él obtenemos la vida eterna. ¿No le das gloria a Dios? Tenemos que preguntarnos todos los días, ¿qué vamos a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios? Amén. Tenemos que estar siempre tratando de hacer la voluntad de Dios. Hemos estado viendo en esta serie de cómo el pecado destruye nuestras vidas, cómo destruye nuestro cuerpo, todo lo que nosotros somos íntegramente, lo empieza a destruir. Yo no sé si te has preguntado si existen los zombies o no, pero cuando el pecado está reinando en la vida de cada una de las personas, de cada uno de nosotros, haz de cuenta que eso es un zombie, es un monstruo. Eso es lo que nos hace el pecado, nos hace ser monstruos. Y solamente por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario vamos a poder vencer. No hay otra manera. Aunque tú digas que eres bueno, jamás vas a poder llegar a ser lo que Cristo demanda de cada uno de nosotros. Si Cristo no es el centro de tu vida, si Cristo no está en tu corazón. Damos gracias a Dios porque por medio de Él podemos vencer. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, tú nos recuerdas, por medio de tu Espíritu Santo, todas las cosas, para poder nosotros poder vencer la tentación, poder vencer al enemigo, poder doblegar y dominar nuestra carne como tú lo has mandado, Señor. Señor, enséñanos en este día cómo poder nosotros vencer las artimañas del enemigo, cómo poder apagar los dardos envenenados de fuego que vienen de parte del enemigo, cómo poder nosotros resistir al diablo para que pueda huir de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado este manual que nos ayuda a vencer y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. De nuevo, Dios te bendiga. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Amén. Deberíamos estar nosotros todos los días tratando de compartir la palabra. Nunca te has dado cuenta, o a lo mejor no puedes percibir estas cosas, pero estamos en los últimos tiempos en donde tenemos que propagar el evangelio. Tenemos que ir allá a dar las buenas nuevas a todas las naciones, como el Señor lo dejó para nosotros. Tenemos nosotros que tener ese deseo, ese anhelo por compartir. Damos gloria a nuestro Señor porque por medio de su palabra nos ayuda a vencer. Hemos estado viendo semana tras semana tras semana. Esta es nuestra quinta enseñanza acerca de cómo el pecado destruye nuestras vidas. El pecado destruye, tiene el poder tan fácilmente para poder destruir nuestro hogar. Y tú podrías preguntarme, ¿cómo puede el pecado destruir nuestro hogar? Un hogar que está unido. ¿Cómo puede suceder estas cosas? Pero el Señor desea que nuestro hogar sea unido, fundamentalmente puesto en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor desea, que sea un hogar amoroso, compasible, comprensible, un hogar responsable. Pero cuando el pecado está reinando en el hogar, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, el amor sale por un lado, sale por la ventana, como dicen. Como dicen, hay un dicho muy famoso que dicen, cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana. Es un dicho. Pero no obstante, cuando el pecado está reinando en nuestros hogares, impide que la voluntad de Dios se haga. Estamos nosotros bloqueando y nuestro hogar está en peligro. Y tenemos que ser conscientes de que está en peligro. Es como cuando tú vas a la basura, abres el bote de basura y te vas a encontrar esa podredumbre. Pues eso es lo que está en el hogar cuando nosotros permitimos que el pecado esté reinando. Tenemos que ser conscientes de todo eso. Vemos en la palabra de Dios ejemplos que hablan acerca de cómo el pecado destruyó hogares que el Señor había formado. Por ejemplo, vemos el pecado con Lot. Aunque Lot estaba conforme a la voluntad de Dios, no su esposa, no sus hijas. Lot permitió ciertas cosas que sucedieran en su hogar. Y eso lo vemos en Génesis 19.
Vemos a David cómo su hogar fue destruido por el pecado en 2 de Samuel. Cómo él, en vez de ir a la guerra, se quedó de ocioso en casa y al pasar por la ventana vio a esa mujer desnuda, bañándose, y permitió que el pecado entrara a su vida. Vemos a Oseas, cómo fue destruido por el pecado en Oseas 2. El pecado empieza a destruirnos. Recuerda, empieza por lo que nosotros somos, por nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro cuerpo, pero empieza después a propagarse, empieza a salir de ti, empieza a cambiar tu forma de hablar, tu forma de pensar obviamente, tu forma de actuar, tu forma de reaccionar ante cualquier situación. Vemos en el Nuevo Testamento, vemos cómo también el pecado destruyó el hogar de ese padre amoroso que tenía 2 hijos y vemos que uno le pide la herencia que le correspondía y el pecado destruyó ese hogar. Qué tristeza cuando el pecado empieza a hacer todas estas cosas, que no somos inclusive para darnos cuenta cómo el pecado destruye. El adulterio destruye el hogar. Tenemos que ser conscientes de todo esto. Tenemos nosotros que empezar a ver lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas, para poder nosotros poder vencer todas estas cosas. Pero vemos a David con Betsabé. Vemos cómo en su intento de encubrir inclusive el pecado que había cometido, manda a la guerra al esposo de Betsabé. Lo manda a llamar primeramente. Esta historia la debemos de conocer todos. Y vemos que manda a llamar y le dice, bueno, ve con tu mujer y pasa tiempo con ella, pasa la noche con ella. Porque ya sabía lo que había hecho. Pero el soldado al decir, no, yo tengo que estar firme porque estoy en guerra y no puedo hacer estas cosas, tengo que estar fuerte. Y no cae. Y luego lo emborracha y tampoco cae. Así que al final de cuentas, al seguir tratando de ocultar este pecado, lo manda a la guerra. Manda al esposo a la guerra. Y Urías muere en batalla. Este bebé resultó de una relación ilícita. Y a consecuencia de esto, hubo una consecuencia mayor. Y David tuvo que enfrentar esa división, ese conflicto más adelante con su familia, con sus hijos. Vemos a Absalón haciendo de las suyas. Vemos lo que sucede entre los hermanos. Vemos a Absalón tratando de derrocar a su padre. Hay una división grande en casa cuando el pecado entra a la vida de cada uno de nosotros y permitimos y practicamos y nos dejamos llevar. Porque recuerda, el pecado nos destruye, nos hace ser monstruos. Y tenemos que ser conscientes que todos pecamos, que todos la vamos a regar porque no somos perfectos. La desobediencia también empieza a destruir nuestro hogar. Podemos verlo allí en Acán, con Acán. Si tú vas al libro de Josué, te vas a encontrar y vemos que a Acán se le prohibió que cuando fueran a Jericó tomar del botín. Había cosas que no podían tomar. Y Acán fue y tomó de lo que estaba prohibido, lo guardó, lo escondió. Y en la siguiente guerra, la ira de Dios vino sobre el pueblo de Israel a causa de la desobediencia. ¿Qué sucedió? Bueno, hubo un impacto grande sobre la vida de Acán primeramente, pero también sobre su familia y sobre su comunidad. ¿Te das cuenta lo que hace el pecado en nuestras vidas? No te lo quedas tú. Hay pecados que te guardas y los traes ahí. Pero tarde que temprano empiezan a salir. ¿Por qué? Porque si los sigues practicando y no pides perdón al Señor, no has restaurado la relación. El Espíritu Santo está triste por lo que estamos haciendo. Damos gracias a Dios que su palabra nos ayuda a vencer. La idolatría. Vimos la semana antepasada de cómo la idolatría puede destruir nuestras vidas. ¿Por qué? Porque le damos prioridad a alguien más que no es nuestro Dios. Y somos conscientes. Y nos importa más ver la televisión, nos importan más los videojuegos, nos importan más otras cosas que poner a Dios primero. La prioridad no es Dios. En realidad eres tú el que te estás saciando, el que te estás llenando cuando permites todas estas cosas. Pero por ejemplo vemos a Salomón.
permitiéndole a todas sus mujeres, 700 mujeres y 300 concubinas. Y cada una de ellas tenía diferentes dioses, cada una de ellas tenía diferentes culturas, cada una tenía diferentes modos de pensar. Y a final de cuentas, teníamos a Salomón, la persona más sabia que ha pisado este planeta, aparte de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más sabio que nuestro Señor Jesucristo, todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Y damos gloria a Dios en toda su maravillosa sabiduría. Vemos a Salomón. Dios le concedió a Salomón toda la sabiduría. No hay nadie más grande que Salomón, dice la palabra de Dios. Dios lo bendijo de tal manera, pero su corazón se desvió cuando él decidió, primero, casarse con estas 700 mujeres y tener estas 300 concubinas. Aparte, lo convencieron de que les pusiera estatuas para adorar a sus dioses. Y el resultado fue que el reino de Salomón se iba a dividir cuando él muriera. Dios le dijo que se iba a dividir este reino. Y vemos cómo la división en el hogar, en el pueblo de Israel, sucedió a causa del pecado. Entonces, de nuevo, el pecado viene a destruir nuestro hogar. Y cuando vemos estas cosas, tenemos nosotros que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Otro ejemplo de cómo se desmorona, cómo se destruye nuestro hogar, es la falta de disciplina. Falta de disciplina e instrucción hacia nuestros hijos. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos en la instrucción del Señor. Tenemos que enseñarles lo que la palabra de Dios dice. Y cuando ellos se porten mal, tenemos que orientarlos de la manera correcta para que ellos puedan ser guiados y su camino no se desvíe cuando sean grandes. Damos gloria al Señor que la palabra de Dios nos da las herramientas moralmente para poder guiar a nuestros hijos. Damos gracias a Dios. Vemos cómo Elí, tenemos a este personaje de la palabra de Dios que nos enseña cómo tenemos este profeta que nos está mostrando cosas. Y sus hijos como sacerdotes en el templo hacían cosas que iban contrarias a lo que Dios había establecido. Ellos robaban, ellos bebían, ellos hacían mil y un cosas dentro del templo. Pero como Elí no corrigió a sus hijos que corruptamente hacían todas estas cosas en la casa de Dios, la falta de disciplina. Como resultado, Dios pronunció un juicio sobre Elí, sobre sus hijos. Y su hogar terminó siendo destruido. Su familia terminó siendo destruida a causa del pecado. Estos ejemplos solo nos muestran cómo el pecado puede tener consecuencias devastadoras en nuestro hogar. Cuando nosotros le damos cabida al diablo, abrimos la puerta y la palabra de Dios nos recuerda que tenemos que vivir en obediencia en todo momento, buscar el perdón, la misericordia, la gracia de Dios y educar a nuestra familia en los caminos de Dios, en el temor a Dios. Muchos dirán, pues es que yo no le puedo temer a Dios porque Él me ama. La ira de Dios también. Los hijos de desobediencia, dice la palabra de Dios, que la ira de Dios vendrá sobre ellos. Vimos estos ejemplos. Pero la palabra de Dios nos insta, nos invita, nos exhorta a evitar estar pecando. Porque sus consecuencias son destructivas. Hemos visto cómo nuestro cuerpo se destruye. Hemos visto cómo nuestra mente se destruye, cómo se destruye nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos habla a buscar una vida de rectitud y obediencia constantemente a Dios. Por ejemplo, la tiranía. Y tú dirías, ¿por qué la tiranía? ¿Por qué la tiranía puede destruir mi hogar? Porque el abuso del poder, el ejercicio de la autoridad de manera opresiva, va a afectar el ambiente en tu hogar. El Señor nos ha mandado a que nos amemos los unos a los otros. Amén.
Ese es el segundo mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó. Y cuando nosotros perdemos el control en el hogar, vamos a dañar la relación y la confianza con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con los que nos rodean. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser pacientes, escuchar antes de hablar, ser prudentes, dice la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado como nosotros somos con nuestro cónyuge primeramente. Dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas antes de hablar. Porque de la tiranía viene la rebelión. Y la rebelión y la rebeldía es la falta de sumisión a la autoridad. El Señor nos ha dicho, ¿verdad?, que amemos a nuestra esposa como a nosotros mismos. Que no seamos ásperos con ellas. Y luego después vemos en otro lado que la mujer tiene que someterse al marido. Pero jamás se va a someter la esposa si el esposo es un tirano, si el esposo es un abusador, si el esposo hace todas estas cosas que no son de acuerdo a como el Señor es. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque lo que va a pasar con la rebeldía es que de nuevo va a causar problemas con el cónyuge, va a causar problemas con los hijos, y al final de cuentas, tu matrimonio, tu hogar se va a destruir. Tenemos que tratar nosotros de hacer estas cosas, porque de la rebelión viene el desamor, la falta de amor. De nuevo, no seamos ásperos con nuestro cónyuge. La falta de amor, el cariño, el cuidado que nosotros debemos tener en nuestro hogar, tenemos nosotros que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque eso va a causar que destruyamos nuestro hogar. La fornicación, el adulterio, la infidelidad, recuerda, ya vimos estas cosas. Va a destruir tu matrimonio. Vas a romper la confianza que has establecido, que has prometido delante de Dios. A respetarse, a amarse en la pobreza. Cuando tenemos que ser conscientes. Va a causar un dolor que vas a destruir a tu cónyuge de tal manera que muchas de las veces es imposible. Si no es Dios el que restaura tu matrimonio, tú jamás lo vas a poder lograr. Aún así lo prometas y lo jures y trates de hacerlo, siempre va a venir a memoria lo que sucedió. Tiene que ser Dios el que restaure tu matrimonio. Por lo tanto, evita estas cosas. Dice la palabra de Dios, huye de la inmoralidad sexual, huye de las pasiones juveniles, huir de la pornografía. No permitas que estas cosas vengan a tu vida. Vas a destruir tu hogar si tú estás en drogas, si tú estás en borracheras, porque lo que pasa es que el abuso de estas sustancias provocan que tu comportamiento sea diferente. No eres el mismo, no estás pensando de la misma manera. Por lo tanto, va a haber violencia doméstica, va a haber negligencia por tu parte si tú llegas a hacer estas cosas hacia los miembros de tu familia. Vas a causar trastornos en tu mente, vas a causar problemas en tu cuerpo. Destruyes tu cuerpo, ya lo habíamos visto hace 3 semanas. El egoísmo también destruye tu hogar. La falta de consideración, el enfoque, siempre eres tú, siempre todo tiene que girar a como tú piensas, todo se tiene que hacer como tú dices, en el momento que tú dices todo se tiene que hacer. Si te fijas, es un círculo vicioso, una cosa lleva a la otra, empiezas a destruir la confianza. ¿Por qué? Porque no confías en nadie más que en lo que tú decides. Eres tú. El egoísmo no te va a llevar a ningún lado. Es el orgullo que tú empiezas a generar en tu vida. Empiezas a generar una rivalidad con tu cónyuge. ¿Por qué? Porque
lo estás menospreciando, la estás menospreciando. Si tú crees que todo lo que tú sabes, todo lo que tú haces es lo correcto. No somos perfectos. Eso tiene que quedar clarísimo, que no somos perfectos. Por lo tanto, nosotros tenemos que confiar, delegar responsabilidades. No todo va a salir de acuerdo a tu plan. Porque el día que no salga de acuerdo a tu plan, tu cónyuge te va a reclamar. ¿Por qué? Porque la decisión que tomaste no era la correcta. Y te va a decir, ya ves, te dije que te ibas a equivocar. Y aquí está, y empiezan los problemas. Por eso es importante recordar que nosotros, como pecadores, porque pecamos todavía, tenemos esa redención por medio de Cristo Jesús, derramando toda su sangre en la cruz del Calvario. Tenemos que confesar nuestro pecado, arrepentirnos y buscar ayuda por parte de Dios, por parte de la palabra de Dios, por parte del Espíritu Santo para restaurar el hogar. Es importante que hagamos estas cosas. Pero hemos visto que el pecado tiene poder para destruir nuestro nombre, nuestro carácter, nuestro cuerpo, nuestros talentos. Destruye nuestras oraciones. Destruye nuestra conciencia, nuestra mente. Destruye nuestro hogar. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Por eso yo siempre te he dicho que el pecado es un monstruo que empieza a destruirnos de adentro hacia afuera. Porque entra por nuestros sentidos, entra por nuestros ojos, por nuestra boca, sale por nuestra boca, entra por nuestros oídos, por nuestras manos, por los 5 sentidos. Y tú dirías, bueno, y falta el olfato. Pues porque tú pones tu nariz donde nadie te invita. Y tú dirías, no es posible. Sí, donde nadie te invita, ahí estás tú de metichón. El pecado destruye todo lo que nosotros somos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, ¿cómo puedo vencer? ¿Qué tengo que hacer para vencer? Y te voy a dar 3 puntos para que nos ayude a nosotros a entender que tenemos que vencer y podemos vencer. Porque si tú dices, es que yo soy bueno, soy una persona buena que no hace cosas malas, pues déjame decirte lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Entonces, para todos aquellos que digan en su ego, en su vanidad, en su orgullo, que ellos son buenos, que no pecan, que no hacen el mal, tratan de no hacer el mal, todos pecamos. La diferencia va a ser qué vamos a hacer cuando nosotros la vayamos a regar. La diferencia va a ser cuando se presente la prueba y poder vencer la prueba. ¿Qué vamos a hacer? Primera de Juan 1:10. Si afirmamos que no hemos pecado, de nuevo, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Para todos aquellos que han dicho que no pecan, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nuestro corazón. Todos la vamos a regar. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos, que vamos camino hacia la perfección. La palabra de Dios nos da principios, nos da recursos para poder nosotros enfrentar y superar esa vida pecaminosa. Cerrarle las puertas a la carne y poder nosotros vencer. Y el número 1 y más importante de ellos es el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos guíe, nos capacite a vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Tenemos la capacidad para vencer, porque es el Espíritu Santo y depende del Espíritu Santo que nosotros nos sometamos a su dirección. Depende de Él y de nosotros, que nosotros tomemos la decisión para resistir al diablo, para resistir la tentación y crecer en santidad. Porque cuando tú
tienes ese encuentro con el Señor, cuando Él decidió acercarse a ti y tocó a tu corazón y le abriste la puerta y tomaste esa decisión y has nacido de nuevo y las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas, no eres perfecto, no eres santo. Tenemos defectos. Estamos en este cuerpo que entra el pecado a través de él. Pero vamos creciendo en la santidad. Y por eso el Señor Jesús nos dejó una promesa. Y por medio de esa promesa nosotros poder creer que tenemos un consolador. Amén. Él nos va a ayudar y nos va a guiar en todo momento. El Señor Jesús nos dice esta cosa o estas cosas en Juan 14 del versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Por lo tanto, Jesús era nuestro consolador o es nuestro consolador. Amén. Esta palabra consolador es la palabra parakletos en griego y significa consolador, intercesor, ayudador, el que nos alienta y conforta. Y solamente en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que esta palabra parakletos, tanto consolador como abogado, es la misma palabra, se le usa y se le da únicamente al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo. Y damos gloria a Dios, porque solamente por medio de Él, por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo, por medio de Dios, tenemos un intercesor. Tenemos un abogado que está sentado a la diestra del Padre y damos gloria a Dios. Pero dice el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, está con nosotros y estará en vosotros. O sea que el Espíritu Santo no nos deja. Tenemos que ser conscientes de eso, que el Espíritu Santo no se va, no nos abandona cuando nosotros nos llegamos a equivocar. Sí, se hace chiquito. Y no porque se haga chiquito, sino que se contrita, dice la palabra de Dios, se pone triste. Vamos apagando el Espíritu Santo en nuestra vida. La presencia de Dios mora en nosotros. Es una promesa que el Señor Jesús nos hizo a cada uno de nosotros. Y está en nosotros. Y por medio de Él podemos nosotros ser más fuertes, podemos vencer. Nos ha capacitado para vivir una vida victoriosa en Cristo. Él nos guía, Él nos enseña, Él nos recuerda las palabras que el Señor Jesús nos dio. Juan 14, 26. Pero el Consolador, es la misma palabra parakleto. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. ¿No le das gloria a Dios? El Espíritu Santo nos va a enseñar. ¿Por qué? Porque tú abres la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que son locura para el cual no ha nacido de nuevo, el cual no tiene al Espíritu Santo. Son locura estas palabras. Pero cuando tú abres la palabra de Dios, recién has recibido el Espíritu Santo en tu vida, recién has nacido de nuevo, algo cambia dentro de ti. Y ahora es pan de vida, ahora son ríos de agua viva cuando tú abres y empiezas a leer lo que hay para nosotros, lo que hay para tu vida. Y es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos resistir al enemigo y poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Es la única manera. Porque sin el Espíritu Santo no podemos entender la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos estar orando con Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida. Y no hay mediador. Solamente es Jesús el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo el justo. ¿Te das cuenta cómo todo está relacionado? ¿Cómo está apegado? Tenemos el fruto del Espíritu en nuestra vida. El Espíritu Santo está produciendo un fruto en nosotros.
Por nuestros frutos nos van a conocer si en realidad hemos recibido al Espíritu Santo, si en realidad hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Pero es el Espíritu Santo que nos da carácter y virtudes que reflejan la vida que nosotros tenemos en Cristo. Efesios 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 cosas las que el Espíritu Santo nos da. Y contra tales cosas no hay ley. Amén. No hay nada mejor que estar en el Señor. Para que tú puedas dar todas estas cosas. Para que tú puedas dar un fruto. Porque recuerda, somos como árboles plantados junto a ríos de agua viva. Y si tú estás llenándote de esos ríos de agua viva, que es la palabra de Dios, tú empiezas a dar fruto más grande y más grande para que alguien más pueda tomar de ese fruto. Y a medida que permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, desarrollamos las cualidades que nosotros hacemos todos los días de nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña, nos anima, nos exhorta a caminar en el Espíritu todos los días de nuestra vida. Recuerda, nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, ya mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Pero es la palabra de Dios que nos ayuda a ir caminando. La diferencia que nosotros tenemos es que tenemos que estar viviendo en el Espíritu y no viviendo conforme a la carne. Eso es lo que dice Efesios, es lo que dice Gálatas, 5. Nos anima. Después de eso vemos que tenemos que vivir conforme al Espíritu, que dejemos las cosas de la carne. Te voy a poner un ejemplo de acuerdo a la palabra de Dios y tú dime si es el Espíritu o es la carne. Tenemos un personaje en la palabra de Dios que caminó con el Señor Jesucristo 3 años y medio, que era de los más aventados, que era de los que decían, yo todo lo puedo hacer, yo, el orgullo de esta persona. Y cuando el Señor Jesucristo le dijo lo que iba a suceder, Él le dijo, jamás te abandonaré, jamás te dejaré, iré a la guerra junto contigo. Pero cuando sucedió, la cobardía entró en su vida y huyó. Y de lejos veía a su maestro y le negó 3 veces. Pedro estaba obrando conforme a la carne, estaba caminando no en el Espíritu, porque no tenía el Espíritu Santo aún. Pero vemos a un Pedro que cuando el Espíritu Santo vino a su vida, cuando él cambió, cuando fue lleno del Espíritu Santo, Pedro habló con un denuedo. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y habló en el Pentecostés. Y en ese momento, la palabra de Dios dice que era como fuego y lo cubrió de tal manera que él pudo hablar la palabra de Dios fuerte, valiente, en una manera abierta, sin cobardía. Fue lleno. Entonces, podemos decir que nosotros cambiamos, somos diferentes. Por eso la palabra dice que las cosas viejas pasaron y desde ese momento son hechas nuevas. Eres nuevo cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y poder cambiar. Y damos gloria a Dios. El Espíritu Santo nos habla y la palabra de Dios nos insta a que no apaguemos al Espíritu Santo. Por eso te digo que se hace chiquito el Espíritu Santo. Es como una flama de fuego. Es un ejemplo nada más. Que tú le vas bajando conforme o la vas ahogando conforme los afanes de la vida, conforme el pecado viene a tu vida y se va apagando, se va apagando. Es como el oxígeno que se va quitando. Y eso es lo que pasa con el Espíritu Santo. Dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen el Espíritu. No apaguen el Espíritu. No desperdicien las profecías. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. ¿Te das cuenta? No apagues al Espíritu Santo.
Mejor deja crecer al Espíritu Santo. Llénate. Tenemos que buscar llenarnos del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense los unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con todo corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre de todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le das gloria a Dios? ¿Cómo te llenas del Espíritu Santo? ¿Cómo te llenas? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo puede estar tu carne débil y llenarte del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, tenemos que dejarle la entrada. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que orar en todo momento y tener esa comunión con Él. Dice Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Entonces, para poder dejar al Espíritu Santo que nos llene, tenemos nosotros que dejarlo entrar a nuestra vida primeramente. El Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos comunión con Él, cuando nosotros dejamos la carne a un lado, dice la palabra de Dios que latiguemos nuestro cuerpo y pongámoslo a servidumbre. No te está diciendo que te pegues, sino que te abstengas de las cosas que alimentan la carne. Lo vas a encontrar en Colosenses, lo vas a encontrar en Efesios y lo vas a encontrar en Gálatas. Los procederes de la carne los vas a encontrar ahí. Y todas estas cosas tenemos que nosotros cerrarle la puerta en la cara. Amén. Para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y tomar decisiones sabias y saber cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sabes? Dios escoge llenar a las personas que leen la palabra de Dios. Y poder ver que el siguiente punto es la palabra de Dios. La Biblia, ese manual que tú tienes en tu casa, que en veces no abres, que en veces abres cuando tienes problemas, que deberíamos estar leyendo todos los días. Es una fuente vital para nuestra sabiduría. Es una fuente de sabiduría inagotable, te lo voy a poner así. Jamás vas a decir, ya me sé todo, ya me sé de memoria la palabra de Dios. Porque cuando tú dices esas cosas, mira que no caigas. Jamás vamos a conocer la palabra de Dios a la perfección, porque cada día la palabra de Dios es progresiva y cada día vamos aprendiendo y vamos teniendo mayor conocimiento porque el Espíritu Santo nos revela las cosas. Nos revela primeramente la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Nos revela sus mandamientos, nos revela los principios para vivir una vida en santidad. Cuando nosotros decidimos estudiar, meditar la palabra de Dios, podemos renovar nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2. Renovar nuestra mente y transformarnos. Dejar de hacer las cosas del mundo, no entregarnos a las cosas del mundo. Es la palabra de Dios que nos guía. 2 Timoteo 3:16. Nos dice que Dios nos ha dado su palabra para equiparnos para toda buena obra. Nos enseña a cómo vivir, a cómo crecer, a en qué creer, qué hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces el camino que tenemos delante de nosotros no es el correcto, pero si nosotros sabemos por medio de la palabra de Dios que ese camino nos va a llevar a la perdición, podemos tomar otro camino. Pero si no conoces la palabra de Dios, si no la has meditado y guardado en tu corazón, ¿cómo vas a saber cuál es el camino?
Es la palabra de Dios que nos dice estas cosas. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra nuestro corazón. Y hay cosas en nuestro corazón que ni nosotros mismos podemos sanar, que no podemos restaurar. Pero es la palabra de Dios que nos ayuda a poder vencer estas cosas. Solamente es la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 119 nos habla que es la palabra de Dios que nos da vida y podemos cambiar nuestra vida. Damos gloria a Dios. Josué, Dios le dijo una técnica, una manera o la clave del éxito, como tú quieras verlo, para poder vencer. Y no importa qué tan fea se vea la situación, no importa que esté sucediendo, aunque te parezca loco lo que dice la palabra de Dios, nos enseña y nos exhorta a que meditemos de día y de noche y guardemos en nuestro corazón, que no nos apartemos de este camino, para poder nosotros discernir, que obedezcamos la palabra de Dios. Él obedeció y le fue bien. Al final de cuentas, él dijo algo precioso que vemos ahí en Josué 24, que él y su casa iban a servir a Jehová. Y así deberías estar pensando tú de la misma manera. Ese versículo lo tengo ahí en un cuadro. Y doy gloria a Dios. Porque cuando nosotros tenemos esa manera de pensar, que todo lo que vamos a hacer es para servir a Dios, nuestros hijos también van a servir a Dios porque ven el ejemplo. La palabra de Dios es el recurso que muchas veces dejamos a un lado. Pero déjame decirte que es el más importante de todos. Porque tenemos que leer y muchos no les gusta leer. A mí no me gustaba leer. Era una de las cosas que yo prefería evitar. Y si te has dado cuenta, al principio leía mal. Porque no era parte de mi práctica. No lo había puesto yo por práctica. Gracias a Dios, ahora que he estado leyendo más, he puesto en práctica y ya no me brinco palabras, ya no digo una palabra que no es. Y doy gracias a Dios. Tenemos que tener ese afán, ese deseo de escudriñar las Escrituras para encontrar a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Damos gloria a Dios. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para poder nosotros mantenernos vivos. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, porque nos da vida a nosotros. Pero muchas veces nomás rascamos. Ya leí 2 versículos. Mejor lee el capítulo completo para que conozcas el contexto de lo que está hablando. Porque muchas de las veces el versículo que hemos leído lo sacamos de contexto. Y lo queremos aplicar a nuestra vida. Y no es así. Tenemos que entender el contexto para poder nosotros saber a quién se está dirigiendo la palabra de Dios. Damos gracias a Dios, no le das gloria a Dios. Si no te has hecho el hábito de estudiar y meditar la palabra de Dios, es importante que comiences ahora mismo. Que empieces tú a abrir la palabra de Dios y que empieces a escribir lo que Dios te está diciendo, primeramente. ¿Qué estás entendiendo de lo que acabas de leer? Y en segunda, ¿qué le vas a decir a Dios conforme a lo que te acaba de dar? Todo lo que has guardado en tu corazón, ¿se lo estás dando a Dios? En medio de tu oración, ¿estás orando conforme a lo que tú tienes en tu mente o conforme a la voluntad de Dios? Conforme a lo que está en la palabra de Dios. Tenemos que darnos ese hábito de escribir. No seas de los que van al servicio. En veces no llevan ni la Biblia. Gracias a Dios que tenemos estos aparatos, ¿verdad? Que nos ayudan a poder nosotros, nos facilita las cosas. Pero pon tus notas. Efesios 6:17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo vas a salir a guerrear si no traes la palabra de Dios? Tenemos que vestirnos con toda la armadura.
para poder nosotros vencer. Tenemos la oración, que es la comunicación que tenemos con Dios. ¿Qué manera tú vas a poder decirle a Dios las cosas? Aunque Él conoce tu corazón antes de tu oración. Él conoce todo lo que tú le vas a decir. Es una manera que tú te puedes desahogar, que tú puedes comunicarte con Dios. Es el privilegio que como hijos de Dios tenemos porque Cristo es el mediador para poder tener esa comunión con el Padre. Damos gracias a Dios. Es a través de la oración que podemos expresar lo que está en nuestro corazón, todas nuestras preocupaciones, nuestras confesiones, nuestras alabanzas a Dios. Nos acerca a Dios. Es la manera que podemos nosotros tener una relación más íntima y personal con el Padre. Y no le das gracias a Dios. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. 1 Tesalonicenses 5:17, aquí está. Orad sin cesar. No pares de orar. Ora. Ora. Nos ayuda a tener una petición y dirección por parte de Dios. Podemos pedir a Dios la ayuda y su dirección en nuestra oración. Y mientras estés orando, usa la palabra de Dios para complementar tu oración. Tenemos que reconocer nuestra necesidad y dependencia de Dios, porque somos débiles. Pero en nuestra habilidad, en nuestra debilidad, el Señor se perfecciona. Si tú crees que tienes un defecto, el Señor va a usar ese defecto para demostrarnos su poder. Y damos gracias a Dios. El Salmo 121, versículo 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Santiago 1, 5 y 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vas a saber la dirección y la guía si no tienes la sabiduría? Es Dios quien nos va a dar la sabiduría y dice el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. Tenemos una confianza en la soberanía de Dios cuando nosotros tenemos esa relación de oración. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es tu propósito el día de hoy? ¿Cuál es tu propósito? Damos gracias a Dios. El Señor nos da paz en medio de la oración. Filipenses 4:6, por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, escucha esto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios. Es importante que nosotros cultivemos una vida de oración, que nosotros estemos siempre teniendo esa manera de vivir, que seamos disciplinados en nuestra vida para poder fortalecer nuestra relación con Dios, buscar la dirección y ayuda por parte de Él, y vamos a experimentar gracia y paz. ¿Te das cuenta? Si tú buscas a Dios y le pides conforme a su voluntad, la paz y la gracia de Dios van a venir a tu vida. Entonces la palabra de Dios y la oración están unidas. Pero la oración es nuestra relación con Dios y podemos acudir a Él en cualquier momento. ¿Por qué? Porque está Cristo Jesús, que es el mediador. La palabra de Dios nos alienta a confiar en la soberanía y la bondad de Dios. No importa lo que esté pasando, nosotros conocemos que Dios es soberano. Y que todo está en su mano, que todo lo sostiene con el poder de su mano. Y el Espíritu Santo nos da dominio propio y nos capacita y nos recuerda la palabra de Dios para poder vencer.
Así que el pecado te destruye. Tenemos que ser conscientes de eso. El pecado nos destruye, pero el Espíritu Santo nos transforma. Y no le das gloria a Dios. El Espíritu Santo nos va a transformar conforme nosotros vamos a la palabra de Dios. De gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Damos gloria a Dios. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque por medio de ella nosotros tenemos el conocimiento para vencer. Porque por medio de ella tu Espíritu Santo nos ayuda a vencer. Nos previene, nos alerta de los ataques del enemigo. Nos ayuda y nos escuda de todo lo que vamos a hacer con anticipación. Señor, ayúdanos a vencer aún más. Gracias por tu palabra porque nos ayuda a ser más fuertes. Porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.